Bueno, ha sido un inicio de un nuevo periodo legislativo realmente duro y lamentable para la oposición y el uribismo de este país. Y es porque ellos creían que ya tenían dos fichas ahí aseguradas del Partido Alianza Verde para que se quedaran con dos cargos realmente importantes, como la presidencia de la Cámara de Representantes y también la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos cargos son realmente muy importantes y yo en serio no me quería imaginar en esos dos cargos ni a Catherine Miranda ni a JP Hernández, que son de los que vamos a hablar en este video. Sin embargo, pues ellos han mencionado en varias oportunidades que no se consideran de derecha, pero realmente sus acciones y las personas con quienes están aliados como partidos del Centro Democrático y también el Partido del Cambio Radical demuestra que son opositores, que son uribistas y que pues ellos, aunque no lo quieran aceptar, ya pertenecen a esa oposición rastrera de nuestro país. Por eso quiero que empecemos este video con este meme que publica esta usuaria de X y escribe lo siguiente: en menos de una semana perdió Catherine Miranda y JP Hernández. Ellos dos fueron los que perdieron tanto la presidencia de la Cámara de Representantes como la presidencia de la Comisión Primera de Senado. Y por ese motivo fue que también se dio un debate en Cable Noticias en donde se encontraba el representante Andrés Forero del Partido del Centro Democrático y Alejandro Campo del Pacto Histórico. El uribismo sigue lamentándose de que Catherine Miranda no haya sido la persona elegida para quedarse con la presidencia de la Cámara y ellos mencionan que hubo supuestamente irregularidades por parte de los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, dizque presionando a los congresistas para que estos votaran por Jaime Raúl Salamanca, que fue el representante que se quedó con la presidencia de la Cámara de Representantes. Sin embargo, pues por supuesto Alejandro Campo le dice como, y bueno, y si es así, entonces, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no denuncian penalmente lo que dicen? Porque siempre se quedan solamente en denunciarlo a través de redes sociales, en los chismes, pero no hacen absolutamente nada. Aquí, incluso en una entrevista que concedió Catherine Miranda en Caracol Radio, indicó exactamente lo mismo, que jamás había visto a los ministros paseándose por el Congreso de la República como pasó con el gobierno del presidente Gustavo Petro y, mejor dicho, lamentándose profundamente, pues claro, haber perdido la presidencia de la Cámara de Representantes. Espinosa es un supuesto periodista de Caracol Radio que escribió lo siguiente: el representante Jaime Raúl le dice a Caracol Radio que su elección en la Cámara de Representantes se debió a su propuesta construida en los últimos 6 meses. Esto le contesta también Caracol Radio. También en Caracol Radio, la representante Catherine Miranda. Vean ustedes también cómo los medios tradicionales ayudan a seguir alimentando esas mentiras de Catherine Miranda allí a través de sus micrófonos. Escuchen lo que ella mencionó, por favor. Yo creo que es imposible tapar el sol con un dedo. Lo que nosotros vimos las últimas 2 semanas, un desfile de congresistas a los ministerios donde eran atendidos por los propios ministros en compañía del representante Salamanca. No conozco el programa o la propuesta que hizo el representante Salamanca a ningún congresista, pero sí conozco cómo fueron los ingresos de diferentes bancadas a los diferentes ministerios. Tengo también los testimonios de varios de mis compañeros, particularmente del partido de la U, donde el ministro Liscano les dijo que si no salía un comunicado a favor de Salamanca, al otro día la U se quedaba sin ministerio. Entonces, pues digamos, y también el día de las elecciones fue muy evidente ver 8 ministros, director de planeación, pero también con pensiones, revisándole los votos a los congresistas para asegurarse que de verdad estuviera votando con Salamanca. Entonces creo que la evidencia contradice sus palabras. Eso es lo que menciona Catherine Miranda claramente, pues desde la mentira, desde la tristeza de que ella no ganó la presidencia de la Cámara de Representantes y por supuesto intentar tergiversar también ahí la campaña y lo que hizo Jaime Raúl Salamanca en conjunto con los medios tradicionales, porque también le dijo allí a Caracol Radio lo siguiente: Petro llevaba 2 meses atacándome e inflando su artillería para que no ganara, escribió allí Caracol Radio de lo que supuestamente la representante mencionaba del presidente Gustavo Petro, pero también lo hizo en Blue Radio y ella dijo: mi competencia no era Jaime Raúl Salamanca, era el presidente Petro. Los medios tradicionales dándole más pantalla, más espacio a Catherine Miranda que al mismo Jaime Raúl Salamanca, que fue quien ganó la presidencia de la Cámara de Representantes. Y pues bueno, Catherine Jubinao por supuesto tenía que salir a defender a su amiguita con el siguiente trino que dijo:
¿El cambio es con las mujeres o no será? Decían. Hasta ahora, una consigna vacía que no se refleja en las acciones ni decisiones de este gobierno. Hombres poderosos y machistas, abusadores y violentos con las mujeres, en los más altos niveles. Mentira, una completa mentira, y ahí le complemento a ella una farsa más de lo que está diciendo, porque hemos visto que el presidente Gustavo Petro incluso tiene muchas más mujeres en su gabinete que gobiernos pasados. La ministra de Justicia, la ministra de Transporte, la ministra de Agricultura, entre otras que hacen parte del gobierno nacional. Pues bueno, les hablaba yo a ustedes que hubo una entrevista en Cable Noticias en donde participó un uribista, Andrés Forero, y por supuesto Alejandro Ocampo del Partido del Pacto Histórico. Andrés Forero, por supuesto, defendiendo a Catherine Miranda, inventando esas mentiras de que supuestamente los ministros estaban comprando votos, estaban presionando, estaban diciendo que si no votaban por Jaime Raúl Salamanca, entonces les iban a quitar los ministerios, en fin. Vamos a escuchar primero lo que dijo Andrés Forero, vamos a ir dialogando sobre este video. Lastimosamente, pues lo tenemos que escuchar primero a él para entender por qué la respuesta de Alejandro Ocampo y por qué fue tan contundente lo desmintió, y por supuesto, una vez más, los dejan en ridículo. Escuchen atentamente, por favor. Por el Senado, donde queda electo Efraín Cepeda como presidente del Senado y del Congreso para estos efectos, y hay que decir que el gobierno sí intentó tratar de darle un golpe a Efraín, pero fue la legislatura pasada. La verdad es que el candidato que tenía el gobierno, el candidato con muchos cuestionamientos, que era el la legislatura pasada, o sea, estamos hablando de esta legislatura que inició el 20 de julio y él hablando todavía de legislaturas pasadas. Senador Trujillo, que también ha estado mencionado en todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Entonces, finalmente se termina imponiendo Efraín Cepeda, que yo espero que le dé garantías a la rama legislativa, que realmente haga respetar al Congreso de Colombia y que, pues obviamente, le dé garantías también al gobierno, pero que no convierta al Senado y al Congreso en general en una notaría del Poder Ejecutivo. ¿Cómo funcionaba antes con Duque? Entonces, calma, doctor. No, Campo, no, que usted quiere que esta funcione diferente. Yo le pido calma. No, yo le pido que se tranquilice. No, yo estoy tranquilo. Yo no estaba en ese momento, pero no. Pero eso funciona como una notaría. Es decir, antes era una notaría. Fíjese que antes le dieron varios proyectos al presidente Duque. No, pues era el colmo, pero eso era una notaría. No, le dieron varios proyectos. Allá usted sabe. Aquí también han aprobado varios, pero yo le puedo decir por qué sí considero que la presidencia de la Cámara, usted sabe que en el gobierno pasado, en el gobierno. Pero ya ahorita si quiere usted habla, doctor Ocampo. Pero usted sabe que eso era una notaría. No, y mandaban los congresistas y toda la cosa. Se hundieron varios proyectos. Y de hecho yo, la verdad, no recuerdo que se haya dado un caso tan escandaloso durante el gobierno de Duque para elegir a un presidente de la Cámara de Representantes como el que se dio el sábado pasado. Un caso tan escandaloso, o sea, solamente porque los ministros hicieron presencia en la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes ya les parece súper escandaloso. ¿Por qué me parece que es escandaloso? Mire lo que pasó el viernes, John. Sale un comunicado, supuestamente del partido de la U, diciendo que iban a irse con Jaime Raúl Salamanca. Sale el partido de la U a desmentirlo y cuando se ven los metadatos del documento que se había difundido, había sido redactado en el Ministerio de las Telecomunicaciones. Eso no tiene presentación y que yo recuerde, eso no pasó en el gobierno de Duque, doctor Alejandro. Adicionalmente, una vez que termina el discurso del presidente y los senadores se van a su recinto, nosotros nos quedamos en el salón elíptico, se quedaron prácticamente la mitad de los ministros sentados en las curules de los congresistas y básicamente estaban poniéndole atención a cómo iban a votar los congresistas, los estaban presionando, decían que desde el partido de la U dijeron que si ellos no votaban por Jaime Raúl Salamanca iba a salir el ministro de las Telecomunicaciones. Y entonces, ¿por qué no denuncian? Si es así, no se queden solamente en las redes sociales y utilicen los mecanismos que están dispuestos en la ley. Denuncien lo que ellos están hablando allí, de que supuestamente estaban comprando los votos, de que los ministros estaban casi que amenazando a los congresistas. Denuncien. Se iban a quedar sin ministro. Entonces, eso a mí me parece que no está bien. Eso es lo que ha denunciado además la representante Miranda y lo que ha denunciado la representante Catherine Jubinao. A las que mencionan, ¿no? Esas referencias. Entonces, yo sí vi a los ministros en un rol muy activo, presionando fuertemente a los congresistas. Cuando uno hablaba con los congresistas, decían que querían votar por Catherine, pero que no podían porque realmente el gobierno los tenía muy marcados y muy fichados. Entonces, finalmente termina saliendo adelante la candidatura del doctor Jaime Raúl Salamanca. Yo espero que él nos dé garantías, la verdad, y te lo digo con respeto, Alejandro, tanto la presidencia del doctor Calle como del doctor Racero fueron presidencias donde el control político prácticamente desapareció. No había espacios para hacer control político y eso nos forzaba, pero te lo digo, Alejandro, pero calma, pero te lo estoy diciendo, calma. Pero si todo nos forzaban a hacer un ejercicio de mociones de censura. Es que el control político, tú sabes que haces a través de debates, pero si tú revisas cuántos debates de control político se hicieron, tanto en la presidencia de Racero como en la presidencia de Calle, fueron poquísimos. Así fue, te lo digo porque así fue. Y le dieron prioridad a la agenda. El que más habla en el Congreso eres tú, que eres de la oposición. Eso significa que sea control político. Estamos en discusión de proyectos del gobierno. Tú eres el que más habla. ¿Quién es el que más habla en el Congreso? ¿Quién es el que más habla? No sé si es usted, usted que más habla la palabra. Usted es el que habla. Mociones de censura en contra de los ministros del gobierno para tratar de
Hablan de las mociones de censura, de que supuestamente no tuvieron espacio para las mociones de censura, pero recordemos que el periodo legislativo pasado, ya a punto de finalizarse, estos descarados del uribismo empezaron a mandar mociones de censura a lo loco, a todos los ministros, pero solamente para seguir allí interviniendo negativamente en las reformas del presidente Gustavo Petro, porque ahora utilizan las mociones de censura como una jugadita para hacerle daño al gobierno nacional. Sabotearlas. Pero entonces, que no leí, o sea, tú tienes que ponerse de acuerdo como no atacar. Porque primero que era que hablaba que yo les saboteo, al fin que pues, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, Alejandro, básicamente eso. Pero ¿usted me así para sabotearlo? ¿Usted cree que hay garantías con Jaime Salamanca? Ganó finalmente Salamanca. Creo que hay que reconocer que en eso el gobierno finalmente se salió con la suya. Vamos a ver qué termina de pasar con la elección de las mesas directivas de las comisiones. En el caso, por ejemplo, del Senado, el gobierno creo que la tiene muy dura en la elección de la mesa directiva de la Comisión Primera. Ahí se supone que debería llegarle al Partido Verde y en particular a Ariel Ávila, pero pareciera ser que no va a suceder eso. Él ya juraba y comía de todo que ahí iba a quedar JP Hernández, ¿no? Porque él se disputaba esa presidencia de la Comisión Primera del Senado con el senador Ariel Ávila, los dos, JP Hernández y Ariel Ávila. Ganó efectivamente Ariel Ávila, pero ya ellos creían que era JP Hernández el que iba a ganar. Y en el caso de la Cámara, en el caso de la Cámara de Representantes, que pues nosotros no hacemos parte de esos acuerdos, así que eso es un problema, ¿no? La oposición no hace parte de los acuerdos. Ustedes, claro, nosotros no hacemos parte de los acuerdos, Alejandro. No, nosotros por eso, nosotros no hacemos parte de los acuerdos. Y entonces, y después está en las comisiones terceras de la Cámara y en la comisión quinta, donde posiblemente también se vayan a romper los acuerdos y el gobierno no quede con los presidentes que quisiera. Comisiones claves y hay una puja política importante. Bueno, esa es la respuesta, eso es lo que menciona él allí al periodista sobre lo que piensa de ese panorama político de este nuevo periodo legislativo del año 2024. Pero quiero que ahora sí pasemos a la respuesta contundente del representante Alejandro Campo y cómo dejó en ridículo a Forero. Escuchen, por favor. Estoy aterrado, por lo menos estoy aterrado. El Congreso siempre ha sido, o era la notaría del doctor Duque. Y cuando Santos, y cuando Uribe. A ver, ¿cómo se elegían los presidentes de la Cámara y del Senado? Pueden ir a los Twitter y a los años y van a ver que los ministros iban. ¿O cómo se eligió la doctora Jennifer Arias cuando era presidenta de la Cámara? ¿Por opinión de la Cámara? No, no es verdad. Jennifer Arias, esa del Centro Democrático, que luego estuvo denunciada y que al parecer allí le anularon su título de maestría porque plagió su tesis de grado en la Universidad Externado. No lo olvidemos, por favor. ¿Cómo funciona? Funciona una serie de acuerdos. Nosotros nos reunimos todos los partidos y de acuerdo a los congresistas que tenemos, nos toca unos espacios en las distintas comisiones. Y se hacen unos acuerdos de partido. Entonces, el primer año, presidente para tal partido. El segundo año, y todo está acordado. Todo, ¿o no? Hasta el último año, todo aquí está acordado. Entonces dice, y anteriormente Andrés Forero dijo que ellos no habían acordado absolutamente nada, cuando esto se acuerda siempre con todos los partidos, tal cual lo está explicando allí el representante Ocampo. Bueno, entonces el primer año le toca al partido tal, el segundo a tal, el tercero a tal, el cuarto a tal. Y la vicepresidencia le toca al partido tal y la segunda tal. Las comisiones están acordadas todas. El primer año tal, vicepresidente es tal, todo está acordado. Son los acuerdos. A mí me parece muy grave que entonces acá todo el mundo sabía que le tocaba al Partido Verde. Pero ¿por qué es el escándalo? Porque el Centro Democrático y Cambio Radical esperaba que le eligieran a la doctora Miranda para ellos poder continuar, ellos tener la presidencia de la Cámara. Nunca antes ninguna presidencia de Cámara ha sido tan solicitada por los medios de comunicación. Y sí, totalmente. O sea, aquí entrevistaron más a la que perdió que el que ganó, ¿sí? Concuerdo, lo vieron ustedes, lo vimos en la primera parte de este video en donde efectivamente los medios tradicionales entrevistaron más a Catherine Miranda que al mismo Jaime Raúl Salamanca, que fue el que ganó la presidencia de la Cámara. Es realmente increíble. Porque hay una presión desde algunos opinadores, de algunos políticos, porque tenían que elegirle la que le servía a la oposición, no la que le servía al gobierno. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han elegido un presidente de Cámara de la oposición cuando el gobierno tiene mayorías? ¿Usted cree que al presidente Duque o al presidente Uribe le eligieron la oposición? No, eso nunca ha pasado, ¿sí? Y cosas que hay. O sea, aquí sí hay relatos de cómo pasaron la reelección, el tema de las notarías, todo lo que sucedió. Es decir, yo me quedo aterrado hoy y que porque es que iban a sacar a un ministro. A mí me parece que lo que deberíamos hacer, doctor, por usted que tan preocupado, es acompañar la doctora Miranda a colocar la denuncia a la Corte Suprema de Justicia. Me parece, para que la doctora Miranda diga quién fue el que dijo eso. Porque es que acá entonces es como toda la elección, el que pierde le robaron los votos, es que miraron mal, que la ponga. A mí me parece muy grave entonces que, según eso, ustedes están diciendo que la gente de la U no tiene criterio ni para votar ni para denunciar siquiera. A mí me parece muy grave. Yo creo que allá hay unas personas del partido de la U que no los... O sea, estoy aterrado. Entonces, ¿con quién estamos sentados, pues?
que no son capaces de denunciar eso. Acompaña a la doctora Miranda a poner una denuncia penal, de que digan quién fue. Usted dice, miren, escuchas, la doctora Miranda ha dicho que acá se obligó, como lo quieran poner, todos los delitos que puede quedar cualquier persona. Yo la verdad creo que son puros chismes y mentiras. No creería, no le haría Como siempre. fe. Me parece increíble, pues, que lleguen allá para un voto de una presidencia que acordamos los partidos. Pues digo, el gobierno no acuerda las presidencias, la acuerdan los partidos. Todos nombramos unos compromisarios, 2 por cada partido. Y esos compromisarios hicieron los acuerdos para elegirlo. Y pasa que los congresistas somos los que metemos la mano, ¿no? Y si usted le pregunta al gobierno, y me imagino, pues entonces no puede ir el 20 de julio los ministros. ¿Será que miren ustedes las grabaciones de cuando elegían las mesas directivas de Cámara del gobierno Duque o Santos Uribe? Están los ministros. Y el 20 de julio están los ministros. De hecho, es primera vez que los ministros se quedan escuchando el discurso de la oposición con el presidente. Eso nunca ha pasado. Entonces, no, yo pienso que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo en elegir a alguien, pero creo que tiene que ser respetuoso con sus compañeros y con la forma. Eso indicaría, digamos, no comparto que quieran enlodar la elección de la persona que ganó en esta vez la Cámara. No me parece necesario meter a la gente de la U en un chismerío porque se perdió. No les daban los números. Así la U hubiese votado, no les daban los números para ganar. Sí, no iba a pasar, no iba a suceder. Venga, y en el caso de la Comisión Primera, me parece muy grave que los partidos conservador, liberal y la U no cumplan la palabra, porque entonces es palabra político. Entonces, ¿para qué se van a acordar si luego no son sino faltones con el país y con Pues los dígale eso partidos? al presidente que nos Son prometió las que no es palabras. constituyente, mire Venga, que nos está proponiendo una venga, constituyente. es que no revuelva palos con propósito, manzanas. pues, sí, Estamos hablando sí, la del palabra de los Congreso, es que políticos. hablamos del Congreso. Pero eso fue no, palabra pero de es que congresistas, forero. pero se lo Estamos digo. hablando del El presidente Congreso. le prometió Pero al usted, país ¿por veces. ¿por qué nunca podemos discutir algo con ustedes sin que ustedes tengan que desviar la discusión? ¿Por qué podemos entrar en lo que Usted es el estamos que hablando? la Estamos hablando de la desvía, Comisión Uribe, primero. Estamos poniendo ejemplos. Usted Comisión habla de Primera, me Uribe, parece que yo le muy estoy mal. poniendo Oiga, me parece muy concretamente mal. que se llegue a romper el acuerdo, Que sí. lleguen a faltar a la Sí, palabra. ya lo rompieron Es el decir, año pasado. y en la quinta le están robando el pacto histórico la presidencia de la comisión. Lo cual me parecería veremos qué pasa. reprochable. Yo invito a mis compañeros a que cumplan las palabras. El país está cansado de que los políticos sean mentirosos y se roban las elecciones. Eso no es un buen mensaje para el país. Hay que cumplir la palabra y los acuerdos. Si no, usted no puede pedir a la ciudadanía cosas diferentes. Ya veremos Y qué por, pasa, pero y por eso yo le decía que era muy importante que el presidente cumpliera las promesas de dos no, campañas. dale, Alejo. precisamente yo quiero que avancemos, que representante Forero, sobre ese tema. Le voy a dar una ficha de Petro autografiado para que lo ponga. Le voy a dar un afiche de Petro autografiado porque siempre sacan a Petro a la discusión. O sea, es increíble. No hay otro tema, sino que siempre es Petro. Se le sacó la panza, No, más y bien duerma con el afiche. quédese usted con No, ese, es quédese que usted con ese, yo le llevo tenemos uno que de tener Duque, discusiones Avancemos, serias. representante Forero, porque Discusiones quiero serias. preguntar, porque a mí No, sí pero en me serio, parece que no, usted pero es que está estamos hablando hablando de del los Congreso y entonces usted y el No, presidente Petro, pero es que a mí sí me parece Petro que es habla del grave poder que un presidente constituyente. de la República Pero haya prometido en campaña que no iba a convocar. Quiero preguntarles a los dos sobre eso. ¿Y por qué cuando Duque hablaba de eso Quiero era bueno? preguntarles ¿Por qué cuando sobre- Palama Valencia habla de una Ya constitución? le doy la palabra al representante bueno, Ocampo para que bueno, hablemos sobre esos temas, pero hablemos precisamente de esas figuras. Bueno, esa es la magnífica respuesta que le dio allí el representante Ocampo a Andrés Forero, desmintiendo y por supuesto invitándolos a que denuncien, que no se queden solamente en la palabrería, sino que denuncien lo que ellos mismos están diciendo que supuestamente pasó con los ministros allí en la elección del presidente de la Cámara de Representantes. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes. Agradecerles como siempre por haber estado hasta esta parte del video, invitados siempre a que compartan, a que se suscriban, a que le den like, pero sobre todo a que comenten el video aquí abajito. A mí me gusta siempre mucho leerlos, leer sus opiniones, leer sus comentarios frente a lo que opinan de esta oposición de nuestro país. Y por supuesto, invitados también a que siempre estén ahí conectados con El Punto. Suscríbanse para que siempre les llegue ahí las notificaciones de cuando estamos publicando los videos y esta información tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros y nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, en un próximo video aquí en El Punto. Chao a todos.